¿Tienes calambres en las piernas y ya no sabes qué hacer? Pues quédate a ver el vídeo y te doy posibles causas y soluciones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sé que tenéis calambres, sé que es muy molesto, pero bueno, es un problema que puede ser muy multifactorial, ¿vale? Puede depender de muchos factores, como por ejemplo puede ser falta de hidratación, puede ser fatiga muscular también, si habéis hecho un esfuerzo físico muy prolongado, puede deberse también a algún tipo de medicamento o puede deberse también a alguna enfermedad un poquito más seria. Pero la buena noticia con este tipo de problemas, con los calambres, es que la mayoría de estos problemas se puede resolver con unas simples medidas de autocuidado. Pues como ya os he dicho, la mayoría de los calambres se acaban resolviendo por sí solos, pero sí que hay tres casos que quiero recalcar que a lo mejor requieren de atención médica. El primero va a ser falta de flujo sanguíneo, ¿vale? Por cualquier motivo, cualquier problema circulatorio, si no está llegando bien de sangre a cualquier músculo, nos puede generar esos calambres. El segundo va a ser un pintamiento nervioso. Si en cualquier parte del trayecto del nervio hay una irritación o una compresión del nervio, en las zonas en las que va a inervar es posible que también genere algún calambre. Y el tercero tiene que ver un poco más con temas nutricionales, ya que falta de algunos minerales, como puede ser el magnesio, el potasio o el calcio, por el potasio por eso siempre se recomienda tomar plátanos, nos pueden generar también estos calambres a nivel muscular. Y antes de empezar con nuestros 3 ejercicios para resolver los calambres, os voy a dejar 2 consejos muy importantes, ¿vale? El primero va a ser, si tenéis calambres de forma frecuente, vigila mucho tu hidratación, ¿vale? Va a ser necesario que bebas mucho líquido durante el día, pero eso sí, importante evitar cafeína y alcohol, ya que ambos pueden favorecer la deshidratación. Así que muy importante beber bastante más líquido del que estás bebiendo si sufres muchos calambres. El segundo consejo va a ser estirar la musculatura implicada. Todos los músculos que habitualmente os suelen dar calambres, normalmente suelen ser o la planta del pie, el gemelo, los isquiotibiales, a veces el cuádriceps, cada uno sabemos cuál es el que nos suele dar calambres, ¿vale? Entonces lo vamos a estirar todos los días durante 5 o 10 minutos, ya que eso nos va a ayudar a mejorar la flexibilidad, la movilidad del músculo y a mejorar su nutrición por el aumento de circulación. Así que todos los días 5 o 10 minutitos de estiramiento de la musculatura que suele darnos guerra. Y como sé que muchos de vosotros lleváis muchos años con calambres y os sonará un poco a chino esto que se pueden quitar, os voy a contar la historia real de un paciente mío que vino a la clínica. Le pasaba el típico calambre que nos ha pasado a todos alguna vez, de estar dormido y de repente te despiertas con calambre en la planta del pie, mucho dolor, hay que caminar, etc. ¿Qué hicimos con él? Bueno, pues aparte de trabajar la zona manualmente para relajarla todo lo posible, un trabajo multidisciplinar con nuestro nutricionista, cambio de dieta, cambio de hábitos con ejercicio, y esos calambres desaparecieron, salvo alguna vez puntualmente después de hacer ejercicio. Así que confiar en ello, que de verdad que se pueden quitar. Empezamos con nuestros ejercicios para los calambres. Como os hemos dicho, uno de los principales factores es circulatorio, así que vamos a hacer ejercicios con las piernas por encima del corazón, ¿vale? Para favorecer ese retorno venoso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a tumbar, ¿vale? Vamos a levantar las piernas y vamos a simular como si estuviéramos andando en una bicicleta, ¿vale? Es un ejercicio súper sencillo, pero si tenéis algún problema circulatorio es realmente útil, ¿vale? Así que no penséis que por ser fácil no vale para nada, porque es súper útil, y vamos a mantener esta posición unos 30-40 segundos más o menos, descansaríamos y lo haríamos 5 veces, ¿vale? Entonces 5 veces 30 segundos manteniendo esta bicicleta y luego pasaríamos al siguiente. Siguiente ejercicio, vamos a coger una goma y nos la vamos a pasar por los pies, ¿vale? Vamos a intentar dejarlos hacia arriba los tirados que podamos y una rodilla doblada y otra estirada y eso lo vamos a ir alternando, ¿vale? Como si estuviésemos caminando hacia arriba. Entonces nos viene genial porque estamos estimulando la contracción a nivel de gemelos, isquiotibiales sobre todo, pero al estar en esta posición estamos favoreciendo muchísimo el retorno venoso y la circulación, ¿vale? Igual, mantendríamos unos 20-30 pasos, ¿vale? Pasos alternos, 1, 2, 3, 4, 5, así hasta 30, y haríamos también 5 series de este ejercicio.
Vamos con nuestro tercer ejercicio. Muscularmente es un poquito el más complicado, ya que requiere un poquito más de fuerza, pero seguro que podéis con ello. Lo que vamos a hacer es activar mucho la musculatura del cuádriceps mientras favorecemos la circulación moviendo los tobillos, ¿vale? Entonces nos vamos a sentar sentadilla isométrica, como si nos sentáramos en el aire, y desde aquí vamos a hacer como si caminásemos, ¿vale? Nos vamos a ir poniendo de puntillas alternamente con las dos piernas, ¿vale? Si os cuesta mucho podéis levantar un poquito más las piernas, ¿vale? No hace falta que estéis en 90 grados, podéis hacerlo desde aquí, ¿vale? Pero si podéis, mejor aquí. Y vamos a hacer series de 20 o 30 pasitos. Haríamos 2 o 3 series, ¿vale? Y vais a notar que se contrae el cuádriceps, pero a la vez estamos estimulando muchísimo la circulación, así que nos viene genial. Ya hemos visto nuestros ejercicios, ahora os voy a decir en qué casos tenemos que consultar con el médico. El primero, bastante obvio, si van acompañados de un dolor muy intenso. Si duele muchísimo, pues obviamente tenemos que visitar a nuestro médico. Segundo caso, si van acompañados de enrojecimiento, inflamación o cambios en la piel en la zona que nos dan calambres, ¿vale? Eso también es importante que lo chequemos con nuestro médico. Tercer caso en el que tenemos que ver a nuestro médico es si van acompañados de debilidad muscular en los grupos musculares que sufrimos los calambres. Si yo siempre estoy teniendo calambres en el gemelo y me cuesta dar un paso a andar porque no tengo fuerza, pues hay que consultarlo. Cuarto caso en el que debemos visitar a nuestro médico es si se producen con mucha frecuencia. Si tengo un calambre de vez en cuando, no pasa nada, es totalmente benigno, no hay problema. Si tengo calambres todos los días, varias veces, pues seguramente tenga que ir a ver al médico. Y el quinto caso en el que hay que visitar al médico es si con estas medidas de autocuidado que os estamos dando no mejora nada, también debéis ir a verle. Una vez visto en qué casos tenemos que ir a nuestro médico, os dejo con unos fisioconsejos. El primero va a ser evitar la postura mantenida. ¿Por qué? Porque eso nos viene bastante mal a nuestra circulación y ya hemos visto que es una cosa probable, ¿vale? Así que movernos todo lo posible durante el día. El segundo, vigilar la alimentación, ¿vale? Si no comemos sobre todo suficiente fruta y verdura, es probable que tengamos un déficit de vitaminas y minerales y nos puede favorecer a este tipo de problemas. Otro consejo muy importante va a ser mantener una buena hidratación durante el día, ¿vale? Así que intentar siempre, la recomendación más clásica es en torno a 2 litros de agua al día, pero más allá de eso, intentar estar hidratados durante todo el día. Y el último consejo, que también os lo he dicho antes, si con todas estas medidas no notáis ninguna mejora, consultar con vuestro médico. Dicho todo esto, si os ha gustado el vídeo nos podéis dejar un buen like. Si os ha quedado alguna duda más sobre los calambres, nos la podéis poner en comentarios, que siempre intentamos resolverla. Y suscribiros al canal, darle a la campanita y así os avisa de todo lo que vamos subiendo todas las semanas. Como siempre decimos, hasta la próxima y más allá. Adiós.